Hola, bienvenidos a MathGon. El día de hoy veremos el método de regla falsa o regula falsi. A continuación tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos pide aproximar la raíz de la función Euler a la menos x menos logaritmo natural de x hasta que el error relativo sea menor a 0.01 dentro del intervalo 1 y 1,5. Procedemos a la primera iteración de nuestro ejercicio. Como primer paso debemos verificar que f de a por f de b sea menor a 0, por lo cual reemplazamos los valores del intervalo en la función dada por el ejercicio, los cuales los multiplicamos y verificamos si este es menor a 0. Como podemos observar, la primera condición se cumple, f de a por f de b es menor a 0, por lo tanto la función contiene una raíz. Procederemos con el cálculo del punto inferior del intervalo. Para calcular el punto inferior del intervalo se aplica la siguiente ecuación utilizando los datos de nuestro ejercicio, obteniendo el siguiente resultado. Como se puede observar, este es mayor a 0, por lo tanto, este valor pasa a ser el intervalo b para nuestra segunda iteración. Una vez calculado el punto inferior del intervalo, este se evalúa en la función original para obtener f de c. Ahora calcularemos el error relativo con la siguiente fórmula, el cual lo iremos calculando en cada iteración. ¿Cómo trabaja la fórmula del error relativo? Como podemos ver, primero se toma el valor de c en la iteración en la que estamos, en este caso la primera, y le restamos el valor de c de la iteración siguiente, en este caso la segunda, para finalmente dividirla por el valor de la siguiente iteración y así obtener el error relativo y verificar si este es mayor o menor al error dado por el ejercicio, para así saber si debemos seguir iterando o el ejercicio acaba y hemos encontrado la raíz. Normalmente en la primera iteración no se tiene el error, dado que no tenemos el valor de la segunda iteración, pero en este caso daremos por hecho que sí tenemos una segunda iteración, por lo tanto tenemos este error, el cual el primer valor es el c que hemos encontrado en la primera iteración, el segundo valor es el valor de c de nuestra segunda iteración que verificaremos a continuación. Mientras tanto podemos observar que el error es mayor al error dado por el ejercicio, por lo cual debemos seguir iterando, pasando así a nuestra segunda iteración. En esta segunda iteración utilizaremos el nuevo intervalo en b obtenido del cálculo del punto inferior del intervalo en la primera iteración. Con este nuevo intervalo debemos verificar que f de a por f de b sea menor a 0. Al hacer el cálculo podemos observar que f de a por f de b es menor a 0. Al cumplirse esta condición, seguimos con el siguiente paso, el cual es calcular el punto inferior del intervalo de nuestra segunda iteración. Este valor del punto inferior se debe reemplazar en la función original del ejercicio para encontrar f de c y también nos ayuda a encontrar el error relativo. Aplicando la fórmula del error relativo ya explicada, tomamos el f de c de nuestra segunda iteración y tomamos el f de c de la tercera iteración. En este caso estamos dando por hecho que hay una tercera iteración. Normalmente en esta segunda iteración deberíamos calcular el error relativo que ya habíamos calculado, teniendo la primera y la segunda iteración. En este ejercicio estamos dando ya por hecho que hay una tercera iteración, la cual haremos a continuación, dado que el error aún sigue siendo mayor al error dado por el ejercicio. Al ser el error relativo mayor al error de tolerancia, debemos seguir iterando, por lo cual en nuestra tercera iteración como primer paso debemos verificar que f de a por f de b sea menor a 0, pero f de b será el nuevo intervalo obtenido en el punto inferior de la segunda iteración. Una vez verificado que se cumple que f de a por f de b sea menor a 0, procedemos al cálculo de c o el punto inferior del intervalo, para posteriormente calcular f de c y el nuevo error relativo para verificar si este es mayor o menor al error dado por el ejercicio. Una vez calculado el valor de c, calculamos f de c,
Luego calculamos el error relativo, donde podemos observar que este es menor al valor de tolerancia dado por el ejercicio. Siendo así, la manera de resolver este ejercicio y la raíz sería 1.31. Como podemos observar en la gráfica, el corte con el eje vendría siendo 1.31 en el eje X, dado por terminado el ejercicio.